¿Cuál es el animal que empieza caminando con 4 patas, luego camina con 2 patas y finalmente termina caminando con 3 patas? Lo anotan y después me lo dicen el resultado de su cosa. Eso mismo le dijo la esfinge a Edipo. Le preguntó la esfinge a Edipo una adivinanza que va del orden de lo oracular, va del orden, vamos a dividir el pizarrón en dos. Todo lo azul es lo divino, la verdad divina, la verdad que ya vimos, por ejemplo, en Heráclito o Parménides, ahí esa verdad media confusa, chamánica, ¿se acuerdan? Todo eso, bueno, y tenemos la verdad humana. Después de haber leído todo, podemos contar la película de manera distinta, pero acá la película te la voy contando como Memento, de manera desordenada, porque es importante para saber esto, la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Bueno, es como que la ciencia que estudia cómo conocemos, ¿no? Entonces, es importante en esto, por eso es importante también no leer un resumen y leer la tragedia para ir dejándose llevar por lo que le pasa a los personajes. Entonces, vamos al orden de lo humano. Tenemos a Edipo. Vamos a llamarle Edipo investigador. Acá, Edipo investigador. Es un tipo curioso. ¿Se acuerdan en Metafísica 1? ¿Qué era? Que los hombres somos curiosos por naturaleza. Bueno, Edipo, vamos a decir que su mayor pecado, su hibris en algún punto es ser curioso. No puede no saber Edipo. Es una tragedia para él no saber. Bien, pero por el otro lado, bueno, se van sucediendo acontecimientos en la tragedia, nos van contando cosas y como que los humanos, que está representado por el coro y el corifeo, nos cuentan ciertas verdades y las verdades de los dioses que vienen de forma oracular, por ejemplo Tiresias es un adivino, vienen a contarnos cosas como que enseguida, casi al principio de la tragedia, dicen Tiresias, que es el adivino, que encima Edipo manda a llamar. Hay una enfermedad, ¿cómo se llama? Una peste. Hay una peste en Tebas, que es donde está reinando Edipo, y necesitan curar esa peste, que se vaya esa peste, y para que se vaya esa peste, descubren que tienen que descubrir qué pasó con un asesinato, específicamente el asesinato de Layo, que era el anterior rey. Después ustedes aprenderán qué pasó, cómo Edipo llegó al poder, que eso no me interesa tanto, pero en otras perspectivas es muy importante. Entonces, hay una peste. Edipo necesita investigar, por eso Edipo es investigador, necesita investigar qué pasa con esa peste. Entonces Tiresias le canta a las 40, le canta la verdad, le dice: Edipo, vos te estás condenando a vos mismo. O sea, averiguando esto, te estás condenando a vos mismo. Doxa, que es como la opinión, le van tirando, le van diciendo, bueno, me parece que, o vimos que. Es importante saber que, por ejemplo, todos estos, en algún punto, bueno, Edipo es el que actúa en las acciones que pasan, pero son lo que sería, no son testigos, son secundarios, son como personas, como imagínense un juicio, o véanlo esto como un policial, ¿no? Esto es un policial y yo estoy en este momento así, en chiste. Entonces la idea es que hay que ir descubriendo quién es el asesino y se van descubriendo cosas. Entonces Tiresias le dice cosas como, le tira esta, por ejemplo. Se dice que el asesino es extranjero, pero es tebano. O sea, es y no es, ¿no? O sea, el asesino, el que mató a Layo, que era el rey anterior, es extranjero, pero no es extranjero. Entonces, ¿qué? ¿Viste? Y el humano se pone, dale, decime qué es lo que está pasando. Gente que sí sabe, que escuchó, que vio, no testigo directo, dicen. La gente dice que mataron a Layo en una encrucijada, o sea, Edipo, todo esto, ¿no? Edipo, pónganse siempre en la subjetividad, digamos, de Edipo. Edipo se entera que a Layo lo mataron en una encrucijada, entonces ya tiene una pista, ya sabe que lo mataron en una encrucijada. Yocasta es la mujer de Edipo. Yocasta es interesante el personaje de Yocasta porque es uno de los personajes que niegan todo el tiempo los designios de los dioses, o sea,
Yocasta es como que está todo el tiempo diciendo que los dioses se equivocan, más que nada los dioses, cuando digo dioses estoy diciendo lo que le llega a los humanos de los dioses, no de los dioses directamente, ¿no? Esto es lo que le llega, como le llega de manera oracular. Yocasta, ahí bien como con esa jibis también, le cuenta a Edipo, le dice, el oráculo sí vaticinó que Layo moriría a manos de su hijo. Y eso no pasó, o sea, nunca tuvo un hijo porque lo mandó a matar. O sea, la historia te cuenta que Yocasta tuvo un hijo y lo mandó a matar. Y entonces, ahí es donde Yocasta dice, los dioses se equivocan, Layo mandó a matar a su hijo, por lo tanto, esto es para los que estudian lógica, por lo tanto, ¡pum! ¿Qué es esto? Contradicción. No puede ser, mató, de acá los dioses me están diciendo que el oráculo vaticinó que su hijo, Layo iba a ser muerto por su hijo. Y acá no, me están diciendo que no. Obviamente nosotros sabemos después la historia, pero imagínense en el personaje, pónganse en el punto de vista de Edipo, que tiene que ir construyendo todo esto. El oráculo, obviamente las verdades se van construyendo un poco lo que dicen los humanos y un poco lo que dicen los dioses. Eso es lo que quiero que entiendan. Con eso yo me quedo tranquilo, de que la episteme en Edipo Rey tiene como una premisa, que es que la verdad se construye de a pares, se podría decir. Eso es lo que quiero que les quede más allá de la historia, porque la idea es que la lean. Por ejemplo, el oráculo le dice a Edipo que matará a su padre y se acostará con su madre, lo que ya sabemos. Pero, por ejemplo, viene un extranjero, que dice que su padre, que le dicen a Edipo que su padre murió. Entonces, de vuelta, hay una contradicción. Hay una contradicción de vuelta. Si el extranjero me está diciendo que mi papá murió, ¿qué me está diciendo el oráculo? ¿Qué me está diciendo el Dios? Si mi papá murió. Bueno, pero este mismo, que le trae las bendiciones, le trae las desgracias, y le dice, sí, pero tu papá no era tu papá en realidad, eras adoptado. Ahí. Sí, quilombo. Ahí como... exacto, sí, es como, está todo ahí. La historia está en Edipo, para mí está el germen de todas las historias, de todas las películas que vemos. Yo estudié cine, digamos, y Edipo te lo dan en la carrera de cine y es como el fundamento de todas las tramas, de todas las historias que vemos, sí. Y bueno, ahí se suceden cosas como que Edipo dice, yo maté a una persona con la misma descripción que me cuenta Layo. Es decir, es como que Edipo va descubriendo que por partes va descubriendo la verdad y en un momento la une. Lo que pasa es que nosotros en el siglo XXI nos gusta decir, ese es el asesino, creo que Borges, alguien así, decía como que siempre desconfiamos del narrador, siempre desconfiamos nosotros los espectadores, los lectores del siglo XXI, pero en ese momento hay que tomarlo como que no, y aunque lo supieran, ellos se dejaban llevar para mí por esta historia, digamos. Entonces nada, esto decíamos que el padre de Edipo murió, o sea, Polibo se llamaba Polibo, no sé. Que se murió. Entonces había una contradicción con el oráculo pero no, porque no era el padre. Entonces se vuela la contradicción, ya no hay más contradicción. Y cuando no hay contradicción, la verdad empieza a fluir acá. Me queda uno, que es este. Primero viene el extranjero, que es un testigo presencial. El extranjero le cuenta a Edipo que su papá no es su papá, y le cuenta que había un niño que un pastor le dio ese hijo. O sea, él digamos que lo agarró a Edipo, y encima, bueno, cuentan el tema de la pierna, que se lastimó la pierna, etc. Son detalles que ustedes lo tienen que saber.
Lo tienen que leer y lo se van a ver. Entonces, entre el testigo presencial, entre un testigo, se sabe casi toda la verdad, pero casi toda, no toda. Todavía faltaba algo. Faltaba una verdad que era el pastor, que fue el que bueno, se supone que esto tiene que formar como una palabra ahí, ¿verdad? El pastor, digamos, el extranjero llevó la verdad hasta este punto, y faltaba como la verdad hasta este punto para que conectara todo. El extranjero le cuenta primero toda la verdad de esta parte, que sería desde que dejaron al bebé hasta que se volvió rey, y el pastor, el testigo presencial, es el que cuenta que Layo tuvo un hijo y que Layo mandó a matar al hijo, pero él no se animó a matarlo, entonces se lo dio a este tipo. Entonces cuando pasa esto, esta historia, esta síntesis, ahí se sabe toda la verdad y ahí es como que se produce la agnórisis total, digamos, porque como que hay agnórisis, hay reconocimiento, pero al final de todo, cuando pasa esto, la agnórisis es total, es decir, Edipo se da cuenta que la cagó. ¿Por qué la cagó? Porque él mismo se condenó, porque al principio de la historia dice yo me condeno. O sea, yo condeno a la persona que haya hecho esto. Entonces él mismo se condena, que es lo que habíamos visto recién de las por acá. Bueno, entonces, lo importante es que las verdades se conocen de a pares, pero finalmente entre dos personas, entre dos testigos presenciales, imagínense el concepto esto democrático y judicial que tiene el hecho de que la verdad, el coro todo el tiempo dice, no se precipiten con las ideas, no se precipiten, ¿viste? Todo el tiempo dice cosas como mesura, ¿viste? La doxa, tengan cuidado con la doxa, con la opinión, escuchen lo que dicen los dioses, ¿viste? Todo el tiempo. Y por eso es tan importante los testigos presenciales. O sea, ya la obra estaba toda liquidada, pero los griegos necesitan estos dos testigos presenciales para decir, sí, Edipo fue el que mató a Layo, el que armó todo el quilombo, el que se acostó con su madre y por eso pasa todo lo que pasa. Pero nada, quiero que se queden con eso, con esa dirección, con esa linealidad que tiene la tragedia, y no lean el resumen porque el resumen les spoilea el final, que en realidad ya está spoileado acá, que Tiresias se lo dice, pero lo divertido de Edipo lo interesante de Edipo es cómo él va conociendo la verdad, la epistemología de Edipo. Si tuviera una hora entera. ¿Una pregunta? Pero eso, ¿no? Que sea extranjero. Porque creo que está Tebas y Corinto, ¿no? Corinto es de donde viene Edipo. En realidad, Corinto es quien adopta a Edipo, porque Edipo viene de Tebas. Edipo es tebano, pero lo adoptan en Corinto, entonces este extranjero viene de Corinto hacia Tebas. Y sí, obvio que no se le da tanta importancia. Por eso, acá ninguno tiene la posta total. Necesitan ir construyendo la verdad, eso es lo interesante. Y esto, piensen en todo este quilombo cuando veamos, me imagino, Platón, la alegoría de la línea y esas cosas, como que para mí la verdad como que de alguna manera se va con la alegoría de la caverna, que el tipo tiene que ir, ¿viste? O sea, se va construyendo, no se da de una. Y los dioses, los designios nos ayudan, pero siempre son muy oraculares, siempre son muy conflictivos, o sea, son confusos, y uno necesita la verdad humana para revelar esta verdad de los dioses. Y para mí todo se termina decantando en lo humano, porque estos dos humanos terminan diciendo, si van como en lógica, lo van haciendo de manera lógica, hasta este punto realmente puede darse el caso de que Layo y Yocasta hubieran tenido otro hijo y qué sé yo. Es como que todo el tiempo se puede salvar Edipo, todo el tiempo por una pequeña rendija se puede salvar, pero cuando los dos testigos de esto se juntan, no se salva. Igual ya el Edipo ya lo reconoce, ya sabe el error.
es una interpretación mía, pero nada, eso. Aristóteles utiliza a Edipo para, como su máximo paradigma de lo que es una tragedia griega. Entonces hoy en día esto está un poco como condicionado, ¿no? Porque hoy en día decimos que la tragedia, Edipo es la tragedia griega, porque lo dijo Aristóteles. Pero la realidad es que la de Antígona, donde el conflicto se da en realidad en Creonte, qué sé yo, es mucho más interesante ponerle que la de Edipo en algún punto. Acá hay toda una cuestión política que cualquiera de ustedes puede volver a hablar de la tragedia y puede hablar de la cuestión política, de que Edipo cree que Creonte le va a sacar el poder. Entonces hay una cuestión del poder, de lo que hace el tirano, que es Edipo. A mí esa parte no me interesó la parte investigativa, cómo Edipo tiene que ir descubriendo. O sea, todo esto que yo dije es Edipo, a que le van diciendo, Edipo va a buscar la verdad, Edipo, tráiganme a ese mensajero, tráiganme al pastor, tráiganmelo. Y cada vez se hundía más el tipo, pero necesitaba saber la verdad, necesitaba conectar y estar seguro completamente. Y para mí esto tiene unas implicancias filosóficas impresionantes, porque sabemos que los griegos tenían como ese ímpetu, por lo menos estaba en sus ídolos, digamos, es como decir el día de mañana vienen unos extraterrestres y ven la figura de Messi. Bueno, sabían que Messi era un tipo que tenía tales características y pueden deducir que todos los humanos éramos como Messi, no, ojalá, pero más o menos tiene características, ¿no? Acá lo mismo, o sea, podemos deducir más o menos cómo eran los griegos en algún punto, que no se dejaban llevar por cualquier cosa, necesitaban opinión, aparte eran griegos en democracia, necesitaban estos sistemas de para decir qué es lo que era verdadero. Y los dioses, por supuesto, estaban dentro de su sistema. Esto es lo que siempre hablamos, que no entendemos bien cómo entran los dioses, yo tampoco lo entiendo, pero van entrando de esta manera, entran de manera oracular, entran como dando vueltas, y los humanos somos más como, vamos a los bifes, vamos a los hechos, ¿no? Es como... los que estudian lógica de vuelta, en la tragedia lo que se arma es una disyunción exclusiva, ¿se acuerdan? O es esto o es lo otro. Los personajes trágicos no tienen una disyunción exclusiva, no pueden elegir la mitad o esto o lo otro. Hay disyunciones que son exclusivas y hay otras que no. Puedo ir al cine y puedo ir a la montaña y tal vez hay un cine en la montaña, ¿entiendes? Pero o vas a un lado o vas al otro, no podés dos cosas a la vez. Habla de una síntesis disyuntiva de los personajes trágicos, como que juntan dos universos y coexisten en ese cuerpo, pobrecito, coexisten como dos potencias, ¿no? O algo así. Y digamos que viene como del cine y la filosofía, pero... Sí, pero igual Aristóteles, si lo lees, o sea, lees Edipo, después lees Aristóteles te va llevando por todo lo que le pasa al héroe trágico, y me parece que con la de Aristóteles solo ya te queda, ya lo entendés una buena parte. Después vos. Algo que me llama la atención por ahí es una abogada lo que digo, pero viste vos nombraste el tema de la democracia, la política, los tiranos, y en el mundo, en el universo de los hombres son justamente dos como que estarían por afuera de la ciudadanía, un pastor y un extranjero. Totalmente. Los que tienen la verdad. Totalmente. No sé. Es que eso sí es lo paradigmático, que la verdad al final no tiene, claro, un aristócrata, un qué sé yo. Porque para mí eso habla de la democracia y habla de la filosofía. Y después veamos a Sócrates, cuando Sócrates discuta con las demás personas y lo condenen, acuérdense que lo condenan a Sócrates, y en Sócrates es lo mismo, o sea, claramente Platón escribe la apología de Sócrates, escribe la apología de Sócrates pensando en las tragedias. Entonces hace encajar a Sócrates en un personaje trágico, como lo que le va a pasar. Eso estoy haciendo spoiler, pero para mí es eso. O sea, yo desde que vi esto, desde que me iluminé, dice Eureka con esto, para mí toda la filosofía es esto. Para mí, en mi opinión,